Es la ponencia por parte del doctor José de Jesús Barba Franco. Voy a dar la introducción, entonces, para ver, mientras que ya vi que ya colocó su diapositiva. Entonces, el doctor José de Jesús Barba Franco es un investigador y académico mexicano con sólida formación en matemáticas aplicadas e ingeniería mecatrónica, egresado con honores de la Universidad de Guadalajara. Ha culminado estudios de doctorado y maestría en ciencia y tecnología en matemática aplicada, así como una licenciatura en ingeniería mecatrónica, demostrándose en todos por su excelencia académica. Su producción científica es notablemente prolífica y especializada, con múltiples artículos publicados en revistas indexadas de Journal Citation Reports, enfocándose en la dinámica no lineal, los osciladores de Duffin, sistemas complejos y aplicaciones de ingeniería y neurociencia. Además, ha colaborado en obras colectivas como el libro Matemática de circuitos electrónicos y sistemas embebidos, demostrando su capacidad para combinar el rigor matemático con aplicaciones tecnológicas. El doctor Franco ha sido reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores como el investigador nacional nivel 1 y ha participado activamente en congresos nacionales e internacionales, donde ha compartido sus investigaciones y ha contribuido a la divulgación científica. En su faceta docente ha impartido asignaturas fundamentales como cálculo, física y matemáticas aplicada en el Instituto José Mario Molina Pascal y Enríquez y otros centros educativos. Su perfil técnico también incluye dominio de múltiples lenguajes de programación y plataformas para modelado y simulación, así como experiencia práctica en el uso de herramientas industriales. En resumen, el doctor Barba Franco destaca como un académico con una carrera consolidada en el cruce entre la matemática aplicada, la ingeniería y la investigación interdisciplinaria, con un firme compromiso hacia la docencia, la investigación y la innovación tecnológica. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sea bienvenido y a la hora que guste empezar. Gracias. Si me permiten, vamos a iniciar. El día de hoy pues les voy a presentar lo que es una investigación que estuve desarrollando en colaboración con el doctor Ernesto Urenda Cázares del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Este se llama control de un anillo de 3 osciladores Duffin acoplados unidireccionalmente mediante la técnica de acoplamiento modelos. Esta presentación está dividida básicamente en 4 secciones. En la primera les hablaré un poco de lo que es el estado del arte, una introducción a la problemática, después el modelo que se está utilizando para después pasar a los resultados del sistema dinámico y conclusiones. Iniciando con la parte introductoria, pues empezamos a hablar un poco de la parte del estado del arte. En la actualidad, pues existen muchos sistemas no lineales que tienen comportamiento, válgame la redundancia, no lineal, no predecible. Entre ellos está un oscilador muy peculiar, que es el oscilador Duffin, el cual es usado en múltiples aplicaciones, como lo son el estudio de bifurcaciones, caos o comportamiento caótico en general. También como aplicaciones en ingeniería y física. Y una particular en la que nos enfocamos es el acoplamiento, en el que destaca el unidireccional o acoplamiento unidireccional, debido a sus comportamientos intrínsecos. Para ahí, pues, el propósito de esta investigación, y que ya existe en el estado del arte, pero hay huecos todavía que llenar, como es la parte del control y sincronización de sistemas unidireccionales de tipo no lineal. Entre ellos, pues, destacan las redes de osciladores en configuración de anillo, que es aquellas que presentan una dinámica más rica. En estas redes de configuraciones en anillo existen diferentes estrategias de control que pudieran ser implementadas. En este caso particular o en este trabajo en particular, me voy a enfocar o nos estamos enfocando en el modelo basado en estrategias de control internas por sincronización. Puede ser por estabilidad ante perturbaciones, validando un esquema de control o
control caótico mediante acoplamiento a modelos o mecanismos de acoplamiento, que es el que estamos usando. Para esta red compleja estamos usando algo llamado conectividad recurrente, que sale a partir de un MOTIF, donde un MOTIF es el principio básico de construcción de una red neuronal o una red compleja. A partir de esta, que vamos a basarnos en una de tres, la más pequeña posible, en configuración de anillo unidireccional, existen diferentes configuraciones aplicables, como son las redes de pequeño mundo, de escala libre o otras cuantas. Y las aplicaciones que pudieran tener o el rol específico que podrían tener los MOTIS es pues control de información o envío de información, sincronización, control de diferentes mecanismos físicos, mecánicos o electrónicos. Continuando con la parte 2, vamos al modelo. ¿Cuál es la ecuación o cuál es la función principal de este modelo, ¿no? Para poder encontrar lo que buscamos, que es un acoplamiento, tenemos que seguir de manera general 9 sencillos pasos, que es definir el sistema dinámico, primero. Después, establecer cuáles son las condiciones iniciales de este sistema dinámico, formular cuál es el problema a controlar, después reducir el problema para poder diseñar en un nuevo paso una ley de control auxiliar a partir de los errores, que más adelante veremos de manera más específica. Después, verificar si las condiciones de este modelo o esta técnica de acoplamiento se cumplen, transformar a unas nuevas coordenadas que nos permitan visualizar los resultados obtenidos e identificar los subsistemas que forman parte del sistema general y diseñar una ley de control para cancelar el error en caso de que sea necesario, ¿no? Esto es una manera general. Vamos a pasar de manera particular. El paso 1, pues, nos dice que tenemos que definir el sistema, pero para eso necesitamos el modelo, es decir, aquella ecuación en las que nos vamos a basar. Un Duffin o oscilador Duffin solo, sin el término de acoplamiento, se escribe de la manera que se muestra aquí. Es una segunda derivada, más un término de amortiguamiento, alfa, por la primera derivada, más omega, que es la frecuencia natural de oscilación del sistema o del oscilador, por X, que es la variable de estado, más un término no lineal, ya que hablamos de sistemas no lineales. Estos valores de alfa, omega y delta pueden ser valores constantes o valores dependientes del tiempo, pero pueden ser condiciones más simples como constantes, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en la parte cuando estos parámetros son constantes. Después de ahí, pues vamos a determinar, el paso 1, cuál es el sistema dinámico a controlar. Aquí podemos ver que tenemos el mismo modelo, pero con un pequeño cambio. Pasamos la notación de x de t a x punto, quiere decir que cambiamos la notación para simplificar el problema. Esto también le agregamos unos subíndices J y K que nos especifican la parte del acoplamiento. J quiere decir es el oscilador maestro y K va a ser el esclavo, es decir, aquel con el que se acopla. Sigma, este nuevo parámetro que aparece, es la fuerza de acoplamiento, qué tan acoplados están. Además tenemos una variable adicional que es Z, que nos representa cualquier sistema, que puede ser o la planta o el modelo. En este caso, tenemos un diagramita ahí que se ve en la diapositiva, una figura. Tenemos dos triangulitos, esos son los motis de 3 nodos. Están conectados de manera unidireccional, como lo pueden visualizar con las flechas que se apuntan. Uno representa a la planta, que es el de la izquierda, y otro representa el modelo, que es el de la derecha. También en medio podemos ver una flecha adicional donde aparece Y es igual a
Y sub P menos Y sub M, es decir, aquella estrategia de control que buscamos a partir de los errores de sincronización de estos dos sistemas acoplados, que pues nos convertiría en un sistema de 3 ecuaciones de segundo orden para la planta y 3 ecuaciones de segundo orden para el modelo, antes de aplicar el control. Aquí solamente estamos acoplando en anillo, de manera independiente. Estamos todavía en el paso 1. Después, en el paso 2, nos dice que debemos establecer las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales para el modelo están definidas a partir de los puntos de equilibrio previamente calculados en trabajos que ya hemos realizado nosotros previamente y publicados también. Estas condiciones iniciales nos establecen dos puntos de equilibrio en estado estable, que es 0.7071 y menos 0.7071. Y un tercer punto de equilibrio inestable, que sería el 0. Estamos hablando de un doble potencial, entonces las dos cuencas 0.7071 y menos 0.7071 nos representa la parte estable y 0 es la parte del máximo que nos representa la parte inestable. Adicional, tenemos las condiciones iniciales para la planta, que aquellas las vamos a tomar de manera aleatoria entre 0 y 1, que están dentro de la cuenca de atracción positiva. Y la condición que se debe satisfacer, que límite cuando el tiempo de evolución tiende a infinito, el error entre la planta y el modelo debe ser 0. Si esa condición se satisfague, entonces podemos continuar con la parte del control. Para el paso 3 era establecer una ley de control. Las ecuaciones que se muestran en la diapositiva 9, que son 3 ecuaciones de segundo orden para la planta y 3 ecuaciones de segundo orden para el modelo, podemos convertirlas a ecuaciones de primer orden utilizando de manera conveniente la técnica de reducción de orden que conocemos desde ecuaciones diferenciales, ¿no? Utilizando la técnica de reducción de orden, esos 3 ecuaciones de segundo orden para planta y para modelo se convierten en 6 ecuaciones de primer orden. Conveniente, ¿por qué? Porque podemos hablar de que hemos pasado a un sistema de ecuaciones de estado, donde podemos agregar el control UP1, UP2 y UP3 a cada uno de esos estados, donde son agregados a la velocidad, es decir, a XP2, que es la derivada de XP1. ¿Por qué? Porque al controlar la velocidad de manera indirecta, controlamos la posición. Para encontrar este problema vamos a hacer una reducción de orden, es decir, definir un diagrama de bloques que nos permita sincronizar este problema y encontrar más adelante una ley de control. Para este sistema auxiliar, pues simplemente creamos un diagrama de bloques donde la entrada está a partir del modelo, el modelo trata de regir al sistema esclavo, donde aparecen dos variables auxiliares para el sistema real, un B que es el sistema auxiliar y C que es parte del control, en UP, aquellas UP1, UP2 y UP3 que tenemos en el sistema anterior. La salida va a retroalimentarse con el maestro. Si la condición de error se hace 0, nos da una salida, si no, se retroalimenta hasta lograr que el error sea significativamente 0. De este bloque de diagrama de bloques pasamos ahora a encontrar una ley de control a partir del error, que es la técnica de acoplamiento modelos. Esta técnica pues es un sistema o una función que depende del error multiplicado por la parte de control en el maestro más el sistema auxiliar, o la parte del control del maestro, perdón, más el sistema auxiliar V que tenemos acá en el diagrama de bloques, ¿no? Ahí son pasos muy específicos que hay que ir siguiendo, en lo cual tenemos que
derivar para cumplir la condición que se muestra en la diapositiva 2, y si se va cumpliendo la condición, vamos a ir encontrando términos de la ley de control auxiliar. Después tenemos esas condiciones de las que hablaba. Son derivadas para la planta y para el modelo, donde aquí tenemos que encontrar estados cercanos a las condiciones iniciales XP0 y XM0 que definimos previamente en el paso 2, ¿no? Si se verifica la condición, entonces el dominio de la planta y del modelo son relativamente iguales, por lo cual hay solución local. Si no coinciden, no hay solución local, por lo cual no podemos encontrar una ley de control. Siguiendo con la parte de los pasos, estamos en el paso 7 actualmente, hay que convertir ese sistema a coordenadas auxiliares que nos permiten linealizar el sistema. Al linealizar el sistema, lo que vamos a encontrar es una forma de encontrar todos los posibles errores, ya sean lineales o sus derivadas, y poder controlarlas mediante una técnica auxiliar que se muestra más adelante. Para eso es importante identificar cuál es el sistema en espacios de estado de la planta y del modelo, en el cual tenemos una matriz de los estados más el control en la planta, donde su salida va a ser pues un estado que nosotros elijamos. Aquí se eligió convenientemente XP1, es decir, el primer nodo. De igual modo, para tener la misma sinergia, en el modelo se eligió también que la salida del modelo sea el estado 1. Como podemos observar, el control lo metemos a la planta, pero está directamente relacionado con el error de la planta menos el modelo, ya que la planta pretende seguir el comportamiento total del modelo, ¿no? Esas matrices de estados AXP y AXM se muestran a continuación. Son nada más y nada menos que pues la parte derecha de las ecuaciones de primer orden que mostraba previamente. Aquí lo que le agregamos adicionalmente es UP. 0, 0, 0 en las partes de las posiciones, y en la parte de las velocidades aquí estamos hablando de UP1, UP2 y UP3. Aquí la ley de control que encontramos es precisamente a partir de los errores entre la planta y el modelo, como se pueden observar. Variables con el mismo subíndice, pero para planta y modelo, ya que la planta pretende seguir exactamente el comportamiento del modelo en cada uno de los términos del sistema de ecuaciones original. ¿Sí? Ya finalmente, pues vemos que si cumple el error, que todos los errores enésimos tiendan a cero a medida que tiempo tiende a infinito, entonces estamos hablando que se cancela el error, por lo tanto, tenemos una ley de control óptima. Después pasamos a la parte de los resultados, que es lo que obtuvimos. Para la parte de los resultados, primero hay que establecer los parámetros y las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son las que ya se establecieron previamente. Aquí hubo un error, no se ve, pero son exactamente las mismas que puse en el caso 2. 0.71 y menos 0.71 y 0 para las otras. Pues para la planta se tomaron condiciones de manera aleatoria desde 0 hasta 1. Los parámetros es omega es menos 0.25, delta 0.5, alfa 0.4. Estamos hablando de que es un amortiguamiento constante, pero bajo. Y finalmente, el de este término de acoplamiento se tomó mayor a 0, desde 0 hasta 4, que estamos hablando de un sobreacoplamiento, ¿no? Porque generalmente si hablamos de 0 a 1 es 0 a 100% de acoplamiento, estamos haciendo un sobreacoplamiento para ver qué dinámicas hay cuando se acopla de más, ¿no? Sobre todo aparecen comportamientos bastante interesantes, ya que aparecen atractores extraños. Después, tengo que mencionar que se resolvió de manera paralela el sistema
con el término de control y el sistema sin el término de control para hacer una contraposición entre los resultados para ver qué tan robusto es nuestra ley de control. Todos estos algoritmos fueron hechos de autoría propia en MATLAB, utilizando el método de Runge-Kutta y otras herramientas como lo son el error, cuadrático medio y entre otros, ¿no? Aquí tengo un diagrama de bifurcación a partir de los máximos de la salida, es decir, esa YM y esa YP que puse anteriormente, que elegí yo como la variable de estado 1 para el modelo y la variable de estado 1 para la planta. Pongo 5 cantidades de acoplamiento específicas. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a observar cierta bifurcación. Primero, pues tenemos para un valor pequeño de acoplamiento 0.16, un estado de punto fijo, que es en estado estacionario, que es un comportamiento bastante simple. Después se bifurca en 0.36 a un ciclo límite, que es decir, es una oscilación periódica, ¿no? Más adelante, en 0.5, esa oscilación periódica se convierte en una oscilación de dos periodos, también conocida como cuasi periódica o torus 2D. Siguiendo con avanzando con la parte de acoplamiento en cercano a 2, 1.98 de acoplamiento, tenemos la aparición de un comportamiento de 3 periodos, es decir, cuasi periódica de torus 3D y finalmente caos e hipercaos. Aquí nada más vamos a mostrar un estado de hipercaos en 3.25. Después, tomando en cuenta la consideración de estos máximos locales, podemos ver en rojo un conjunto de puntos para cada valor de acoplamiento. En rojo, que es el modelo, aquel comportamiento que queremos replicar, ¿no? Y en azul tenemos aquellos puntos de los máximos locales de la planta, aquel que buscamos que imite el comportamiento del modelo. Podemos observar que los puntos en azul se enciman sobre los puntos en rojo. Es decir, que aquí nos dice que todo funciona bien con el control, ¿no? Pero vamos a ver casos más específicos, a ver si tenemos un control bastante robusto. Primero, tomando en cuenta la parte del punto fijo, podemos observar que hay una baja sincronización, por lo cual en la figura A mostramos en rojo el modelo y en azul la planta. Podemos ver que se terminan sincronizando sin importar la baja sincronización y sin importar que no tenga control, porque la figura A es aquella que no tiene control. ¿Por qué se sincronizan en cierto modo? Porque pues es la parte de amortiguamiento es más grande que el acoplamiento, por lo que hace que de todos modos tienda a un punto estacionario. Después de un tiempo transitorio, tiende a un tiempo estacionario que es de punto fijo para ese valor específico de sigma. Sin embargo, podemos observar que en la figura B también tienden, pero ¿qué notamos? Que la parte transitoria es mucho menor, ¿sí? En la figura C vamos a ver la relación de la variable de salida de la planta versus el modelo, pero cuando no tenemos una técnica de control o un acoplamiento mediante el control. Es decir, hay una relación de espiral, es decir, que no hay correlación entre las variables de salida. Sin embargo, en la figura D podemos observar una diagonal donde aquí podemos ver que 0.695 y acá también 0.695, de los superiores 0.71 y 0.71. Es decir, que tenemos una correlación de la variable de salida de la planta contra la del modelo de 1 positivo, es decir, que tenemos una relación perfecta positiva. Y lo podemos verificar que después de un tiempo transitorio aproximadamente de 100, el error entre la salida de la planta menos la salida la salida de la planta menos la salida del modelo, sí, específicamente, nos da 0, es decir, no hay error a partir de 100 de tiempo de simulación. Entonces, hablamos de que sí tenemos un control o una ley de control por acoplamiento a modelos bastante robusta.
pero pues dices, es un punto fijo, ¿qué tan difícil puede ser controlar un punto fijo? Para eso tenemos las 5 condiciones que pusimos previamente en el diagrama de bifurcación, donde podemos observar que cuando tenemos en rojo el ciclo límite, que es el modelo, el azul no se sincroniza, ahí está en un ciclo límite versus un punto fijo. Podemos observar en el espacio de relación de la variable de salida del modelo contra la planta que hay una línea vertical, lo cual hay nula relación o correlación entre ellas. Sin embargo, cuando aplicamos el control en la figura B, podemos observar que después de un tiempo transitorio la línea azul desaparece, y no es que desaparezca, sino que se ha sincronizado completamente la planta con el modelo, lo cual lo podemos observar mediante la figura D, que hay una relación positiva 1 también, y el error ya ahora es menor. Entonces estamos hablando que tardó como 50 de tiempo para sincronizarse, y desde ahí el error es 0. Confirmamos que tenemos una fuerte o un control bastante robusto, ¿no? Después pasamos al torus 2D. Podemos observar en la figura A que se ve una combinación de azul con rojo, que no hay sincronización alguna entre la planta y el modelo, debido a que no hay una ley de control para cuando resolvemos en la figura A. En la figura C no hay relación alguna, hay un comportamiento caótico entre la relación de las salidas del modelo y de la planta. Sin embargo, en la figura B, cuando aplicamos ese control, también después de un tiempo transitorio, y a pesar de que es un comportamiento, bueno, me pasé del torus 2D, me fui directo al caos, ¿no? Este sí es el torus 2D. Sí. Doctor Jesús, 5 minutos. Sí, ahorita ya estoy por cerrar, un momento. Aquí sí, perdón, me había saltado de diapositiva. Aquí sí tenemos el torus 2D, podemos ver que se ve en azul. Después de un tiempo transitorio que casi nulo, que estamos hablando de como 20 de tiempo, se sincronizan los estados de la planta y el modelo. Cuando tenemos control hay una relación de 1 a 1 positiva, lo cual es una fuerte relación. Nuevamente pasamos cuando ya tenemos la parte del torus 3D, en este caso ya es caos. También tenemos un pequeño tiempo de error, pero a partir de aproximadamente 50 otra vez, ya el error es 0, hay una relación de la salida 1-1 cuando tenemos control y sin relación cuando no tenemos control. Y pues ya finalmente cuando tenemos hipercaos, que en este caso tomé 3.25, ya estamos hablando de hipercaos, no porque yo lo diga, sino porque en trabajos previos ya lo hemos comprobado mediante que los exponentes del IAP1, al menos 3 de ellos son positivos. Entonces, cuando no hay control, hay una relación nula entre las variables de salida de la planta y del modelo, y cuando tenemos el control, a pesar de que es hipercaos, después de un pequeño tiempo transitorio se logran controlar y la planta logra seguir el modelo con una relación 1 a 1 de positiva, ¿sí? Y finalmente, como conclusiones, podemos observar que este estudio demuestra un robusto acoplamiento basado en modelos con una ley de control que puede sincronizar sistemas caóticos, como lo es este oscilador Duffy. También que permite llegar a hacer sincronización incluso con condiciones aleatorias, y abre pues alguna posibilidad para estos hallazgos poderlos aplicar a diferentes estrategias con posibles aplicaciones en ingeniería, en física no lineal, en sistemas dinámicos, en diseño de prototipos, tales cuales como circuitos electrónicos que permitan, no sé, transmitir información segura u otras técnicas diferentes, ¿no? Este es mi correo por si alguien quisiera contactarme, hacer preguntas o colaborar, y de mi parte es todo. Muchas gracias.